Ajá, Gabriel Vera, ok, me falló la coordinación de este lado. Les voy a explicar un poco sobre lo que son los fundamentos de los mecanismos de reacción. Vale, nótese que los mecanismos de reacción no es otra cosa más que una colección de las ideas recopiladas de Auguste Kekulé, quien fue el que trabajó en el desarrollo de la estructura del benceno, ok. Cooper, Alexander Butlerov, quienes ya trabajaban un poco sobre el movimiento de los electrones, Ingold también, Christian Ingold, todos ellos trabajaban en cómo se movían los electrones y demás, y de hecho eso ocurrió a finales del siglo XIX, ¿vale? Y fue a principios del siglo XX cuando Linus Pauling modela efectivamente lo que sería el fenómeno de la resonancia, que después, gracias a la teoría del enlace valencia y la teoría de orbitales moleculares, pues nosotros podemos entender mucho mejor, gracias a la mecánica cuántica, ¿vale? Cómo es que se mueven los electrones, cómo es que se reordena, cómo es que se reordenan los electrones en una molécula, ¿vale? Entonces, los mecanismos de reacción no es otra cosa más que el uso de las estructuras de esqueleto, muy similar a las proyecciones bueno, a las estructuras de Fisher, ¿vale? No las proyecciones de Newman, las estructuras de Fisher, ¿vale? Con las cuales se modela o se teoriza cómo es que ocurre una reacción química, ¿ok? Entonces, nótese que si bien muchos de estos mecanismos de reacción se han podido probar de manera experimental mediante el aislamiento y la caracterización de algunos productos intermedios o de los estados de transición, la detección de algún estado de transición o incluso mediante la teoría de los funcionales de la densidad haciendo cálculos de estructura electrónica, muchos otros mecanismos de reacción pues nunca han podido ser demostrados de manera experimental. Entonces, cuando ustedes propongan un mecanismo de reacción, estén conscientes de que a lo mejor en la literatura van a venir un poquito diferentes y eso no quiere decir que los de ustedes estén mal, ¿vale? A veces sí, a veces no, ¿vale? O que el mecanismo de reacción que está en la literatura ese es y ya se demostró, a veces, muchas veces no, ¿vale? Es la manera en la que se propone cómo es que ocurre el rearreglo de una molécula, cómo es que ocurre un ataque nucleofílico, electrofílico, bla, 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 ¿vale? Entonces no hay verdades absolutas en esta tierra, ¿vale? Entonces tengan un poco de cuidado con esto. Recuerden que solo son propuestas, ¿ok? El mundo de los electrones voladores solo existe en el pizarrón y en nuestro papel, ¿vale? Desgraciadamente, pues los electrones no se mueven así, ¿vale? Entonces, para poder explicar un poquito cómo son los mecanismos de reacción, esta va a ser una secuencia de varios videos, 3, 4, tal vez más, ¿ok? Bueno, voy a hablarles un poco sobre las flechas y algunas generalidades antes de pasar a la siguiente parte. Tenemos dos tipos de flechas que indican el movimiento de electrones, las flechas de cabeza completa que hacen referencia a 2 electrones y las flechas de media cabeza que hacen referencia a un solo electrón, ¿vale? Nótese que de acuerdo a Gilbert Lewis, quien fue el creador de las estructuras de Lewis, él decía que un enlace covalente está compuesto por 2 electrones. Eso quiere decir que cuando yo haga referencia o cuando yo dibuje una flecha de doble cabeza, es un enlace completo o un par electrónico el que se está moviendo para formar un enlace o para mover un enlace, para una transposición o lo que sea, ¿vale? Y en el caso de las flechas de media cabeza, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que es un enlace que se está disociando, ¿vale? Pues a lo mejor un electrón se va para un lado y otro electrón se va para el otro para formar radicales libres, o a lo mejor la reacción entre radicales libres, ¿vale? Puedo tener flechas al respecto de estas son flechas para mecanismos de reacción, ¿vale? Al respecto de las flechas de reacción, yo puedo tener la flecha de resonancia, que es una flecha, ¿vale? De 2 cabezas horizontal entre reactivos y productos, como por ejemplo la resonancia del benceno, y es así, no es un equilibrio porque no es que esté desplazado más hacia un lado o hacia el otro, solo es resonancia. O sea, los electrones se están moviendo y en el caso hipotético del 1,3,5 ciclohexatrieno, pues estarían moviendo los electrones de aquí para acá para dar estos dos compuestos que son perfectamente iguales. El 1,3,5 ciclohexatrieno no existe, ¿vale? Pero esto es como si yo le tomase una fotografía en un instante y otra fotografía en otro instante, y eso es a lo que yo llamo resonancia, ¿vale? Tengo las flechas de equilibrio, que son flechas bueno, a mí me gusta ponerlas como flechas de media cabeza. Hay gente que las pone con flechas de cabeza completa, hasta donde tengo entendido es perfectamente indistinto, ¿vale? Y hace referencia a que un producto está favorecido con respecto al otro, o que los reactivos están favorecidos con respecto al otro, o pues más o menos 50-50. Todo depende de cómo jueguen con la longitud de estas flechas. También, por ejemplo, aquí yo estaría haciendo referencia a que el producto es el que está favorecido en comparación con el reactivo, ¿vale? Y pues tengo la flecha común, que es la de avance de reactivos a productos, la flecha completa que solo va en una sola dirección, ¿vale? Entonces, ya para aprender a utilizar un poco más estas flechas, tengo dos tipos de rupturas. La ruptura homolítica, que se da cuando las diferencias de electronegatividades entre los grupos o entre los átomos que conforman una molécula son muy sutiles o prácticamente inexistentes, o inexistentes en algunos casos,
¿vale? Y bajo ciertas condiciones, el enlace completo se disocia, ¿vale? Para formar dos radicales libres, ¿vale? Entonces, nótese que yo estoy utilizando flechas de media cabeza y que salen de la mitad del enlace. Nótese, salen de la mitad del enlace. Lo que estoy representando aquí es que el enlace se parte perfectamente en dos, ni más cargado hacia un lado ni más cargado hacia el otro, son dos partes iguales, ¿vale? Y un electrón, acuérdense que el enlace son dos electrones, un electrón se va hacia un átomo y el otro electrón se va hacia el otro. Salen del centro de la molécula y hacia los átomos, ¿vale? Para formar dos radicales libres, los cuales son bien interesantes porque hacen referencia a que tenemos número impar de electrones en los átomos, ¿vale? Y son las únicas especies químicas que pueden reaccionar entre ellos. Por ejemplo, dos cationes, no. Dos aniones, tampoco, ¿vale? Pero dos radicales libres sí pueden reaccionar entre ellos. Para modelar, esta es una ruptura, para modelar el enlace, lo que hago es, bueno, para representar un radical libre, pues en vez de poner, no se estila poner los otros pares electrónicos, solo se pone el electrón que es impar, ¿vale? Para modelar el radical libre, lo único que hago es la flecha de media cabeza, una flecha de media cabeza que sale de este electrón, se va al centro del enlace y la otra flecha de media cabeza que sale de este electrón se va a la mitad del enlace. Es decir, como si los electrones saltasen al mismo tiempo y convergieran en el centro, o sea, en el centro de la molécula, ¿okay? A la mitad de la distancia entre ellas o en una manera más propia en la región internuclear para formar un enlace. Acuérdense que los enlaces pues formalmente no existen, ¿vale? Es una manera de representar las distancias internucleares, ¿vale? Mientras mayor sea la multiplicidad del enlace, menor será la distancia internuclear, que es lo que sí se observa de manera experimental. Nadie nunca ha podido observar un enlace, tristemente, ¿no? Repito, este mundo de electrones voladores solo existe en el pizarrón y en el papel, ¿vale? Entonces aquí así yo tengo una ruptura homolítica o una reacción entre radicales, pero puedo tener una ruptura heterolítica, ¿ok? Homo iguales, hetero diferentes. Eso quiere decir que la diferencia de electronegatividades entre los átomos que están formando este enlace es lo suficientemente grande como para que uno atraiga más electrones hacia sí que el otro. Nótese que la electronegatividad no es una propiedad intrínseca de los átomos, como lo he dicho en todos mis videos, es una consecuencia del enlace. Entonces, si yo tuviera este halogenuro de alquilo, donde esta X representa algún halógeno como flúor, cloro, bromo, yodo, pues el flúor, suponiendo que X fuera un flúor, tiene mayor electronegatividad que el carbono de este residuo, por ende es el que se va a quedar los electrones en caso de que ocurriese una disociación, ¿vale? De este enlace, ¿vale? O el rompimiento de este enlace. Nótese cómo ocurre, o sea, cómo estoy dibujando la flecha. La estoy dibujando, o sea, estoy cortando el enlace desde la R, ¿vale? Y la flecha va hacia la X. Eso quiere decir, o sea, la flecha indica hacia dónde se movieron los electrones. Entonces yo los estoy moviendo de la R a la X. Eso quiere decir que él se está quedando, la X se está quedando con los electrones, ¿vale? O sea, es como si esta media luna que se forma, medio círculo que se forma, esté comiéndose o esté encerrando a la X. Eso, así se dibujan. No se dibujan del centro para acá, así se dibujan las homolíticas. Las heterolíticas siempre es romper el enlace y hacia dónde se van, quién se los queda. Muy importante, ¿vale? Yo sé que a la gran mayoría de las personas les vale pelos, ¿vale? Pero es importante ser propios, ¿vale? Y ahora pues yo tendría entonces la formación de un catión, el que se queda con menos electrones, y la formación de un anión, el que se queda con más electrones. Si bien este halogenuro tiene más pares electrónicos, yo solo estoy dibujando este par pues para dejar claro de manera didáctica que él se quedó con el par electrónico que corresponde al enlace de acuerdo al modelo de Gilbert-Lewis, ¿vale? Entonces, pues yo tengo así anión, anión y catión. Ahora, yo puedo modelar también un ataque nucleofílico y en el siguiente video voy a explicar qué es un nucleófilo, qué es un electrófilo, qué tipos de electrófilos y nucleófilos hay, cómo se favorecen y demás, ¿vale? Entonces, los electrones atacan al positivo para formar el enlace y por eso le pongo flechas de equilibrio, pues porque chance y está en equilibrio. Acuérdense que estas son reacciones hipotéticas para explicar conceptos importantes, ¿vale? Entonces, así ocurre, ¿vale? Acuérdense que en la física todo se define de menor a mayor potencial, es decir, de negativo a positivo. El que tiene electrones ataca al que no tiene electrones. Así es como ocurre y así es como se modelan los mecanismos de reacción. El que es rico en electrones al que es deficiente en electrones, ¿vale? Y también puedo tener el fenómeno de resonancia, que es una manera también diferente de cómo poner las flechas de cabeza completa. Aquí la usé para romper un enlace, pero aquí las estoy usando para mover enlaces, es movimiento de electrones. Cuando yo esté hablando de rompimiento de enlaces, ¿vale?
de rompimiento de enlaces, pero con flecha de doble cabeza, con flecha de cabeza completa, es romper el enlace completo. Pero cuando es movimiento, ahí sí sale del centro, porque estoy hablando de que es movimiento, o sea, los dos electrones se movieron juntos, ¿vale? Hacia la otra. Es un poco extraño de entender, ¿vale? Pero entonces, cuando yo estoy hablando de ese movimiento de electrones, si bien también el enlace se está rompiendo, ¿vale? No se dibuja de esta manera, o sea, de punta a punta o de punta a enlace, ¿vale? Porque los electrones no están localizados en ninguno de los átomos y no se están moviendo de átomo a átomo, se están moviendo entre regiones internucleares. O sea, se están moviendo de esta región internuclear a esta región internuclear. Esa es la razón por la cual se mueven de centro a centro. ¿Ok? Entonces las de arriba, olvídense de ellas, ¿vale? Así, nunca existieron, nunca las vieron, como los hombres de negro. ¿Ok? Entonces tengo aquí de este centro de este enlace para acá, del centro de este enlace para acá, del centro de este enlace para acá, y lo único que estoy haciendo es que estos enlaces los estoy moviendo. Este enlace se movió para acá, este enlace se movió para acá, y este enlace se movió para acá abajo. Y lo mismo con estos, y pues así puedo modelar la resonancia de acuerdo a Linus Pauling. Ahora, no nada más es resonancia, puedo modelar, por ejemplo, tautomerismos. ¿Qué es un tautomerismo? De una manera muy burda es, por ejemplo, son isómeros estructurales, ¿vale? Tienen la misma fórmula molecular, diferente arreglo espacial, que más o menos conservan el mismo grupo funcional, pero a veces el grupo funcional que está dibujado en la molécula no me conviene para el mecanismo que voy a proponer. Entonces, lo que hago es, lo transpongo algún enlace, muevo algún enlace, busco algún tautómero, ¿ok? Solo moviendo enlaces inmediatamente vecinos, ¿vale? Y a lo mejor ese tautómero me ayuda a explicar mejor la reactividad de esta molécula, como por ejemplo el tautomerismo cetoenol, donde aquí tengo una acetona, este oxígeno, el oxígeno del carboxilo, perdón, del carbonilo, porque carboxilo es cuando converge un carbonilo con un hidroxilo, como por ejemplo los ácidos carboxílicos, ¿vale? Y carbonilo pues es todo aquel carbono que está enlazado doblemente en oxígeno, ¿vale? Este oxígeno de este carbonilo toma a este hidrógeno, el par electrónico de este hidrógeno, aquí es una ruptura heterolítica, ¿vale? Se mueve a este enlace para formar un enlace doble, los electrones de aquí se mueven para acá, esto se mueve y entonces tengo un enol, un alqueno y un alcohol, eso se le conoce como un alcohol. Y al revés volteado, ¿vale? Yo puedo proponer que estos electrones del oxígeno bajen para formar un enlace doble, ¿vale? Los electrones de aquí se van a mover y entonces tomo el protón y regreso a la acetona, ¿vale? Esa es una manera. O por ejemplo el tautomerismo imina-enamina, ¿vale? Esta es una imina, carbono con enlace doble a un oxígeno, y esta es una enamina, ¿vale? Por ejemplo, para la formación de este pirrol, ¿vale? Entonces estas son como los fundamentos, ¿vale? De las flechitas y demás, a lo mejor aquí un poco exagerados, digo, yo sé que lo exageré adrede un poco aquí como para poderlo representar, se suelen omitir algunos pasos, ¿vale? Porque tantos pasos suelen verse engorrosos, pero bueno, lo hice de manera didáctica. Espero que les haya gustado esta primera parte y manténganse en contacto para la siguiente parte que subo en unos cuantos días o probablemente horas. Sean felices.